Bienvenidos. Acompáñanos en un recorrido por el corazón de Yaritagua, su gente, su cultura, sus tradiciones y su historia. Gabriel Figueredo nos llevará al encuentro, un programa para conectarnos con la yaritagüeñidad por Caribe 93.3 FM. Hola Yaritagua, yo soy Gabriel Figueredo y esto es Al Encuentro. Estás escuchando Al Encuentro por Caribe 93.3 FM. Hoy es sábado 31 de julio del 2021 y llegamos a ustedes gracias a Caribe 93.3 FM, tu emisora caliente. En la gerencia de programación, nuestro panita José Chema Torres. En la supervisión de contenido, como siempre, el tipo de la música, el que selecciona, el que hace la chamba para que nosotros podamos llegar a sus hogares, el máster Humberto Méndez Jr. En la producción de este espacio, poniéndole el corazón durante toda la semana, Alexis Aguirre, Luis Pimentel y Virnel Fernando Castillo. Hoy al encuentro, las efemérides del día. Este pasado 26 de julio se celebró el Día de los Abuelos. El 27 de julio de 2019 muere Carlos Cruz Diez, artista plástico venezolano, uno de los más altos representantes del movimiento cinético en el planeta. El 28 de julio de 1954 nace en Sabaneta de Barinas nuestro querido y amado comandante Hugo Rafael Chávez Frías. El 29 de julio de 1898 muere el pintor Arturo Michelena, uno de los más grandes pintores venezolanos del siglo XIX. Te recordamos que puedes seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como @culturayaritagua. También puedes comunicarte con nosotros a través del 0424-557-3219. Mientras tanto, nosotros vamos a tomarnos un cafecito que nos hacen llegar nuestros queridos amigos de Café Lola. Lola, Lola, Café Lola, 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 Café Lola, Lola. Si no te tomas tu Café Lola, lo lamentarás. Café Lola. Estás escuchando Al Encuentro por Caribe 93.3 FM. Al Encuentro, hoy, unos invitados de lujo. Y así es, el programa de hoy, hermanas y hermanos, está futbolero. Aquí estamos, mira, con unos muchachos que se vinieron del barrio, que nos vinieron a acompañar aquí en el programa, unos chamos que todo el mundo conoce. Nada más y nada menos que José Isabelino Ordóñez, mejor conocido como Chabelo. Y el chamo del Guajiro, Carlos Pérez Acosta. ¿Cómo estás, Chabelo? Muy buenos días, Gabriel. Bastante bien, gracias a Dios. Bienvenido, hermano. Bienvenido a Caribe 93.3 FM y bienvenido a este programa Al Encuentro Futbolero. Hoy andamos en una nota de fútbol y bien contentos. Además, pertinente porque estamos en el ciclo olímpico. Estamos en un mes de mucho deporte. Por cierto, antes de llegar al programa estaba ahí en la cosa, porque estaba uno de los, Vallenilla, uno de nuestros exponentes en pesa, que estaba ahí a un paso de conquistar el oro, y salí de la casa mientras ratificaban o no el último levantamiento de 216 kilos, ya el chamo iba en primera posición y había asegurado plata. Estamos asegurando otra medalla para Venezuela. Así que en el marco de los Juegos Olímpicos, qué mejor que hacer un encuentro de fútbol en una ciudad que, si algo sabe, es de fútbol. Estamos felices de que estén aquí. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, Gabriel, y buenos días a todos los asistentes aquí que están
presentes y al público que nos está oyendo, porque ando contento, ando feliz porque se recuperó una brecha que habíamos perdido, que era trabajar con los niños. Y ya empezamos. Hay que arreglar varias cosas, pero en el camino enderezamos la carga. Así es, así es. Mira, nosotros, uno sale de Yaritagua, de donde quiera que tú vayas, particularmente en Yaracuy, Lara, digamos los estados más cercanos, que conocen la tradición futbolística de Yaritagua. Tú dices, yo vengo de Yaritagua. Ah, sí, yo conozco a fulano, yo jugué con fulano, yo jugué no sé quién. Y la gente sabe de la tradición futbolística que hay en Yaritagua. A mí me gustaría que ustedes nos ayudaran a hacer un recuento de cómo llega el fútbol a Yaritagua, porque es una historia muy joven. Los ingleses pueden hablar de 1800 y pico de sus clubes profesionales. O sea, estamos hablando de clubes profesionales que son de 1800 y pico. A veces la gente hace comparaciones muy odiosas de nuestro fútbol con el fútbol europeo o con el fútbol de países que recibieron grandes poblaciones europeas en los procesos migratorios. Y hay gente que no entiende que nuestro proceso es un proceso muy joven, que más bien el fútbol venezolano ha crecido demasiado cuando tú lo contrastas con la realidad, por ejemplo, la realidad europea. Estamos hablando de clubes que se fundaron en 1800 y tanto. Y nosotros estamos hablando de que el fútbol aquí prácticamente es de los 50, de 1950 más o menos, llega el fútbol a Venezuela. Pero a Yaritagua, ¿cuándo llega el fútbol? Bueno, en Yaritagua, y eso sí no lo viví yo porque estábamos muchachos. Atrás de la policía que empezaron a jugar fútbol, las primeras veces que vieron jugar fútbol en Yaritagua fue atrás de la policía, que solo una cancha y hacían hasta los toros collados a veces. Y me echan el cuento que jugó el doctor Lucena, jugó Mimi, jugaron mucha gente. Luis Varela, que fue un personaje. Cuando dices Mimi, te estás refiriendo a Mimi Varela también, ¿no? Sí. Okay. Un personaje de Yaritagua, Luisi, era arquero. Yo me acuerdo una anécdota de Luisi, que una vez tuvo casi media hora para un partido porque le cayó una cosa en el ojo y el arquero era muy espectacular para hacer cosas. Y después empezó la emigración, la nueva emigración que llegó al pueblo, entre eso mi familia, eso fue en el año 59. Okay. 59, y me acuerdo yo que mi hermano nos llevó, la primera vez que practicamos fútbol, nos llevó fue al Green, no al Guajiro, en el Green. Después ellos se fueron formando porque trabajaban en el centro de Yaritagua. Y se fueron formando con Tomás Topolino, que fue el que ponía, como se dice, la moneda, pues. Okay. Que ayudaba, que tenía el taller de bicicleta frente a Julio Rojas. El Máximo Calora. Ajá, pero entonces, si tuviéramos que caracterizar la cosa de alguna manera, pudiéramos decir que antes de la generación tuya, Carlos, hubo una generación previa que fue la que inició con el fútbol. Por ahí algunos conocedores del asunto ejemplifican ese momento como un momento muy silvestre del deporte, ¿no? Eran 11 jugadores, incluyendo al arquero, corriendo atrás de la pelota, de lado y lado. Es decir, 22 jugadores sin una metodología, sin una comprensión plena del juego, ¿no? Y era el carácter, si se quiere, es lúdico, es el divertimento, vamos a jugar porque hay que jugar. No hay más pretensiones sino jugar. De punta y hacia adelante se jugaba el fútbol. ¿Cómo la cosa? ¿Se jugaba cómo? De punta y hacia adelante se jugaba. Ajá. Sí. Poco se jugaba para atrás, porque el objetivo era hacer el gol. Había que meter la pelota. Teníamos el fútbol como el de los ingleses, de los alemanes en esa época, que era en 2 toques en el arco. Estábamos en el arco rapidísimo. Entonces, esos ancestros, eso como el papá de Carlito Peracosta, yo recuerdo que yo tenía 10 años cuando ya los conocía, vino Pollino, vino Pablo Mitrotti, el señor Paracuco, el que ahora difunto, el señor el español,
Banco Obrero. Mi compadre Luis Fiore también estuvo en esa época, que fueron los formadores de ese Yaritagua Fútbol Club, que fue una potencia a nivel nacional, porque era como un equipo de primera división sin cobrar. Eran profesionales en el fútbol. Eran mañana y tarde que se trabajaba como el fútbol con los alemanes. Y fue tanta potencia que Yaritagua en Lara era respetado. ¿Quién dirigía ese primer equipo? Ese primer equipo lo dirigió, primero fue Peraco, primero fueron los viejos, después vino Pablo Mitrotti y se hizo encargo del equipo. Claro, se asume entonces en Pablo Mitrotti el primer entrenador, digamos, con una visión ya futbolística. Y ya era europea, porque ya tenía esquemas de juego, patrón de juego, ya se jugaba diferente. Ya como el anunció Pablo Mitrotti, ya el fútbol era diferente. ¿Tú no jugabas en ese momento, Carlos, ahí? No, nosotros lo que hacíamos era ponernos atrás cuando ellos practicaban para recoger las pelotas. Recoger el balón y tirar, ese era un gozo para nosotros. Ajá. Para que veas tú cómo uno llevaba la emoción del fútbol, y verlo a ellos, uno lloraba así, no lo llevaban a unos juegos. O sea, ¿pero en qué momento entonces se incorpora Carlos Pérez Acosta al fútbol como jugador? Yo era el más pequeño de la partida, te voy a decir, a mí para correr, me agarraban y me amarraban y me cargaban como corriendo así al juro, porque yo pequeño fui muy débil. Ok. Yo voy a decir, era más lento que el caballo de los bandidos, hacía muchos goles. Por eso lo amarraban para hacerlo correr, para correr un poco más rápido. Para darle velocidad. Pero hacía goles, Carlos Pérez Acosta. Era lento, pero por ahí dicen la mala lengua que tenía una pegada fenomenal. Era letal ahí, era seguro, hacía los goles, Carlito Pérez Acosta. Eso, yo jugué con él, tuve la oportunidad de jugar al lado de él. Te iba a decir eso, Chabelo, porque son de generaciones distintas, ¿no? Claro. Chabelo es mayor que Carlos, Carlos. Yo no me niego de la quita. 70, Carlos. La Carlos me pregunta, mire 70 añitos. Lo que pasa es que yo jugué con todas las generaciones, tuve esa suerte. Desde pequeño, sí. Pero yo tenía la suerte, por ejemplo, una vez vino Guama, que Guama era ya una potencia de la culpa. Y me meten a mí porque faltaron jugadores, porque se traen en el central y no le dan permiso. Me metieron a mí, tuve la suerte de meter 2 goles, pero como un Casagüiro. Y los metí porque yo tenía menos. Tuve ese don. Pero el fútbol de Yaritagua, el primero, fue amor, fue, ¿cómo se dice? Fue pasión por el fútbol. Nosotros salíamos de trabajar en el centro de Yaritagua y nos venían para la práctica todo lleno de grasa, pero veníamos a la hora, porque Pablo era muy estricto para la práctica. Era un hombre muy correcto y fuerte, pues, con su carácter. Pues. Ok, pero entonces ya tú ¿quiénes te acompañaron? ¿Cuál es esa generación esa segunda generación de futbolistas? Es decir, que es la generación tuya. ¿Quiénes se inscriben ahí en esa lista? Yo digo que ¿quiénes estaban ahí? La segunda, después que salen los hermanos míos, el tío mío fue un fenómeno, Víctor. Eso fue un fenómeno, eso lo venían a buscar de toda Venezuela para reforzar equipo. Mira, la generación se presentó después muy buena. Y en eso estuvo el Zapatero Morillo, estuvo Martínez, ¿cómo se llama? De la 14, estuvo el Tecano, hubieron muchos jugadores destacados, Efraín Rojas, ese fue un fenómeno. Gabriel, Avelino, ahí sí salió una camada, y yo todavía ahí no resaltaba, todavía ahí era uno más de la partida. Okay. Pero después seguimos luchando y practicando, eso sí tenía yo, que yo era muy equilibrado. Me fijaba en todos los jugadores que había. Aquí llegó un jugador que cuando empezó ya Yaritagua contratar jugadores afuera del artista, no sé si te acuerdas. Que le trajo la chilena, y esa me la aprendí yo. La chilena, eso lo ven así tú. Sí, aquí vinieron muchos jugadores de punto fijo. Tú sabes que punto fijo en Falcón había uno de los mejores fútbol de Venezuela.
Venezuela era por el don del petróleo, porque había plata, pues. Y para allá cogían, de ahí buscaban mi hermano y Pollino lo importado para ayudar aquí. Ahí se fijó mucho. El fútbol de Yaritagua ha tenido 3 o 4 innovaciones. Según los entrenadores cambiaban de estilo. Que iba a hablar de eso, ¿no? Porque digamos que cada generación ha tenido la suerte de contar con una guía. Ya tenemos en el fútbol tenemos a Pablo Mistrotti como una referencia, pudiéramos decir como una escuela, una forma de jugar. Esa generación es la que recibe a Nino, ¿no? Ya la segunda generación. La generación de ustedes. ¿O no? ¿Cuál generación? La generación de nosotros, sí, la de Nino. Ahí cambiamos Nino Melodía. Nino Melodía. Cuando llegó Nino Melodía, ¿Quién era Nino Melodía? un brasileño que estuvo a punto de ser selección de Brasil, pero resulta que él era un talento que era comparado, que yo leí su currículo, su periódico, las cosas de la prensa, que era comparado con Pelé. Ok. Nino Melodía viene al Lara Fútbol Club y del Lara Fútbol Club pasa a ser nuestro entrenador, que fue el que maquilló todo este poco de diamante en bruto que tenemos aquí en Yaritagua. Nino Melodía fue el que nos dio el estilo de juego. Nos puso a jugar como que si la pared, los toques, nos cambió el tipo de juego que era correr y darse. Nino nos mejoró mucho futbolísticamente. O sea, Nino resuelve lo táctico. Lo táctico, eso es correcto. Nino nos mejoró demasiado el fútbol. Y le imprime entonces la elegancia y el juego bonito. El juego bonito. Exacto. De hecho, Nino termina de morir en Valencia. Sí, murió Nino. Él estaba en el club Ítalo en Valencia. Y murió, no hace mucho murió Nino Melodía. Y Nino enseñó tantas cosas aquí, por lo menos a Guillermo, a Pedro María, esos jugadores les enseñó muchas cosas. Y ellos captaron mucho de Nino, que el drible, el dominio de pelota. Fíjate que aquí nosotros tuvimos un jugador que jugó con el Yaritagua, que ese era para mí era un brasileño, y a ese le cargué la mochila muchas veces, a Choropo. Era espectacular, era espectacular. Freddy Cordero fue uno de los mejores de Yaritagua, y jugó junto con Martín Monserrat, mi compadre, que también la ponía así chiquita cuando le daba con la pierna. Por eso es que te digo, Yaritagua, con Lara, con el que sea, no tenían palabras. Yaritagua siempre fue potencia en el fútbol. De esa generación, Chabelo, ¿a quién recuerdas así como tú dices, además de Choropo, pues tú dices, los distintos? Que tú dices, bueno, aquí hay una gente que juega, muchas gracias por venir a jugar, pero que no nos vaya a faltar fulano. Fíjate, no es porque estés tú presente, pero aquí hubieron unos mediocampistas que no tenían que envidiarle nada a nadie. Los hermanos Fideo, pues. De hecho, tu papá, Adelino, era un jugador natural. El manejo con la pelota jugaba muy bien, eran unos volantes creativos, muy buenos. De hecho, Gabriel le ofrece la oportunidad el Barquisimeto, pero la forma de trabajar en el fútbol profesional, no lo que estábamos hablando ahora, no lo acata todo el mundo por la disciplina. Y que hay que pararse a las 5 de la mañana, que hay que entrenar en la tarde otra vez, que hay que correr 10 kilómetros. Eso no lo hace todo el mundo, compañero. Entonces, eso Gabriel estuvo un rato, pero cuando vio que le daban como violín prestado, no, esto no es lo mío. Yo mejor agarro la máquina, me agarro mi platillo, me digo tranquilito y juego mis partidas así amistosas. Gabriel se habló, pero Gabriel podía haber llegado a ser un futbolista profesional de mucha jerarquía, pero eso hay que decidió algo distinto. Decidió algo distinto. Claro, también era otra realidad del fútbol profesional. Sí, claro. No eran los salarios de hoy, que siguen siendo incomparables con lo de Europa, pero igualito los salarios de un jugador profesional, puedes vivir de eso. Ahora ha mejorado mucho el sueldo de los futbolistas. Fíjate que un muchacho, creo yo, ahorita, como el Chino Canto, se estaba ganando con la Guaira 11 millones de dólares mensual. ¿Me entiendes? Entonces, y
por encima de él, y otros que ganan más dinero, ¿entiendes? Como el Maestro González, como Charlie Ortiz, muchos jugadores que por lo menos Táchira, este mundo se lo lleva de Yaracuya, no se lo llevan como por más dinero y lo perdemos, ¿entiendes? Entonces, se puede jugar al fútbol ahora, tenerlo como una profesión, Sí. se puede vivir del fútbol. Bueno, y ahí aprovechamos entonces y empatamos con una nueva etapa del fútbol yaritagüeño que va a llevar por esos caminos a Chabelo Ordóñez a la profesionalización. Entonces ahí entra Iván García, que es como decir la tercera etapa del fútbol yaritagüeño. Tuvimos esa suerte de tener esos talentos como entrenadores. Pues. Ajá. Explícale a la gente quién era Iván García. Iván García es un muchacho de La Guaira, jugador de Estudiantes de Mérida. Por todos los años le dieron testa de oro, uno de los mejores cabeceadores del país. Ahorita en Teletuya, como el fútbol venezolano, ponen, ¿cómo te digo? Ponen propuestas, ponen preguntas, quiénes son los mejores del país. Entonces, entre ellos también Iván García, Richard Nada, Eber Márquez, que lo dieron uno de los mejores cabeceadores, que lo tuvimos aquí en Yaritagua también. Nosotros nos hemos dado el lujo de tener jugadores de talento aquí en Yaritagua que han pasado por acá. Pues. Fíjate que yo una vez, te hablo, nos salimos un poquito y te hablo de una vez, yo traje para acá, para Yaritagua, las dos selecciones de Venezuela, la primera y la otra, pues, que donde vino el negro Rentería, que estaba muchachito, los traje con el difunto Lino Alonso. En esa oportunidad vinieron 2 veces acá a Yaritagua. Y con ¿Eso fue más o menos en qué año, Chabelo? Carlos, más o menos en el... Sí, como 10 años atrás fue eso. Y trajimos también muchos equipos de Venezuela. Con el Yaritagua Fútbol Club apareció mucho, vino Táchira, vino Zulia, vino aquí con nosotros estuvo el tío de Radamés Falcao, que es el dirigente del Zulia. Todos esos equipos pasaron por acá y dieron el visto bueno del fútbol yaritagüeño. Entonces, volvemos ahora la iniciación de mi persona. Me lleva Iván García a Canarias. Ahora, pero antes de que lleguemos ahí, ¿cómo cambia entonces? Ya sabemos que la escuela de Pablo Mistrotti, ya sabemos cuál es, ¿no? Hay que hacer gol. No importa la elegancia, pero hay que llegar. Nino le imprime la estética, cambia la forma de jugar, toca, o sea, no es suficiente hacer gol, hay que jugar bonito, hay que jugar bien. La singa, como dicen los brasileños, Okay. La magia. Eso, le imprimió. ¿Qué aporta Iván en ese proceso? Iván aporta, tanto como entrenador, aporta la jerarquía, llevarnos a conocer a Venezuela, nos sacó mucho. Entonces proyecta. Nos dio mucha proyección. Proyecta el fútbol yaritagüeño. Exacto. De hecho, nos llevó a Mérida contra la selección de Venezuela. Ese es un cuento, es una anécdota muy buena y me gustaría que la cuenten. Ajá. Fíjate, nos lleva a jugar contra la selección de Venezuela, como digo yo, gallo tapado. No sabían contra quién iban a jugar. Y después encontramos Santa Rosa como con 20.000 personas, que eso estaba full. Cuando salimos al camerino y miramos, muchachos, Gabriel, los pelos se pararon. Bueno, entonces empieza el partido con la selección de Venezuela con Carvajal, Rodolfo Carvajal, Mimi Sánchez, Milillo, Semidén, Largo, esas estrellas del fútbol venezolano. Y resulta que estamos empatando 0-0 y empezamos ganando 1-0 con gol de Pérez Acosta. Perdimos 2-1 con un autogol. Perdimos 2-1 con un autogol de esa selección que nosotros sabíamos quién era. Bueno, entonces pasa lo siguiente, que después viene a jugar una Mérida, el clásico, como Estudiantes de Mérida. Entonces, la gente abrazando. Pero no saben con quién están jugando. Celebrando. ¿Qué celebran esto? ¿Qué celebran esto? Sí, pidiéndonos la ropa. La frena.
Entonces, después que lo cuente, va. No, usted no sabe contra quién jugar. ¿Ah? Una hazaña, una hazaña heroica, porque además, y lo conversaba con Carlos hace un par de días, pues decía, visitaba a Carlos, por ahí anoche estábamos hablando, y precisamente rememorábamos esa anécdota, que es una anécdota que esa generación conserva con mucho cariño. O sea, tú marcaste ese golazo a la selección y tú no sabías a quién estabas metiendo. Quién estaba metiendo ni el arquero que estaba ahí. Y fue un chute casi de 30 metros. Fue una falta que se la clavé. En la falta uno tiene suerte. Si agarra la curva, Dios puede arquero. Y después hubo otra jugada que Chabelo y Antonino, yo se la hice, se la piqué por arriba a la defensa porque estaban esperando que yo la tirara la otra vez. Se la piqué y Antonino estorbó a Chabelo cuando iba a rematar y no se cayó. Si no, ya no hemos puesto 2-0 en ese momento. Si luego nos ponemos 2-0. Entonces Antonino se anticipó a ganar la bola y resulta que me tropezó y ahí nos caímos los dos y perdimos la jugada ahí. Pero eso fue tan espectacular, Gabriel, que vivimos algo maravilloso. Jamás pensábamos nosotros que íbamos contra un equipo así. Y lo bonito ahí es que ya hay una fusión, una transición hacia una nueva generación de futbolistas. Que ahí entonces te incorporas tú. ¿Quién más se incorpora en ese momento a acompañar a esa generación que ya estaba, digamos, sólida? Sí, ¿A quién recuerdas tú de Chabelo, de tu generación? El difunto Baltasar Gaviria, muy bueno, Pedro María, Guillermo. Sí. Entonces, yo pensé que Pedro María era contemporáneo contigo, Carlos, y no, es contemporáneo contigo. Conmigo. Con Chabelo. Sí, conmigo casi la misma edad. Yo creo que Pedro María y yo tenemos la misma edad. Fíjate, Pedro María, hay una anécdota de Pedro María. Iván García lo quería tanto. Una vez le da los uniformes para que se los lave. Jugaba Deportivo Lara, creo que contra Táchira en el FAL. Viene con Iván García a buscar la ropa. Vamos a contar esto porque a Pedro viene a buscar la ropa y resulta que él con un amigo en el patio de su casa y se pusieron uniformes, se echaron una copa y se pusieron a jugar fútbol y ensuciaron toda la Me imagino tú cómo se puso Iván, claro. A buscar una ropa rápido porque Pedro María le había echado esa ropa. Y aún así no dejó de quererlo, lo jalaba para arriba, porque es que Pedro María tenía algo muy natural en el fútbol, jugaba muy bien. Donde iba, de hecho estuvo jugando en la calidad mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Y lo comparaban con Chico Amarí, el de Italia. No, es que Pedro María era excelente jugador. Y aparte de excelente jugador, era tremendo ganador. Pedro María era uno que se tiraba en las crecientes y iba rodando hasta la universidad y así salió. Sí. Y además tremendo corredor. Tremendo corredor también. Era un muchacho muy completo. Pero no tuvo lo que hablábamos, no tuvo esa disciplina como atleta. Sí. Que ha sido una debilidad terrible para una ciudad con tanto potencial deportivo. Entonces, pero entonces ya tenemos el elemento de Iván García incorporado. Dime, Carlos. Algo que no hemos dicho nosotros aquí es que Yaritagua ha tenido los laterales modernos del fútbol en Yaracuy, porque cada lateral era hasta José Méndez, pues. No existía, ya José Méndez hacía lo que hacía hasta fútbol, hacían la gente. Roberto Carlos, estuvo José Méndez, estuvo Pedro María, estuvo Félix Soto, estuvo Richard frente a la bomba de la plazuela. Muchos naturales, y unos centrales como Julián y Manuel Chico que fueron especiales. Hay uno especial que hay que decirlo por su carácter, siempre estuve en contra de él, que fue mi compadre Avelino Figueredo. Mira, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 0424-557-3219, puede ser mensaje, WhatsApp. Por aquí nos envían saludos.
desde la tricentenaria, a nuestros queridos invitados, a Chabelo y a Carlos Pérez Acosta, que digan el nombre completo. Y que salude por favor a Hildegard Torres. Claro, te enviamos de aquí saludos, mi amor. Un gusto que estés escuchándonos como cada semana. Bueno, no puedo decir lo de Carlos Pérez Acosta, perdóname. Es una cosa privada entre ustedes dos. Por aquí también envía saludos y felicitaciones el amigo y compadre Ali Singer y su esposa Chela. Saludos especiales para el compadre Chabelo. Bueno, hermano, felicitaciones. Le felicitan por su trayectoria, por su gran trabajo. Al Encuentro, un programa para conectarnos con la yaritagüeñidad. Y seguimos aquí conversando con este par de muchachos a los que les agradecemos tantas cosas. Yo, por la cercanía de mi papá con ellos, crecí teniendo a toda esa chorrera de locos como mis tíos. Y digamos que de alguna manera uno hereda esa locura porque uno crece en medio de ese entorno, que es un entorno además hermoso, un entorno de mucha fraternidad, de mucha complicidad, para lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Pero el fútbol ha sido, yo creo que nada me ha regalado más tíos que el fútbol. Esa cosa de uno encontrárselos en la calle con alegría y uno sentir de alguna manera que hay un vínculo familiar ahí más allá de la sangre. Y son de las cosas bonitas del fútbol, y eso uno los ve generación tras generación. Tú ves como la gente se hermana a través del deporte, y sobre todo cuando hay historias tan bonitas y hay hazañas tan grandes que a lo mejor de cerca no se vieron como lo que eran, y que hoy con el paso del tiempo miramos y comprendemos que lo que se hizo fue una hazaña, era una epopeya, que un grupo de muchachos de los barrios más humildes de Yaritagua se enfrentaran sin saberlo a la selección nacional de su país, y que se dieran el lujo de no dejar que la selección metiera goles, porque de paso perdieron porque se hicieron 2 autogoles. O sea, ni siquiera el equipo contrario tuvo la capacidad de marcarle. O sea, es que el solo hecho de marcarle. O sea, tú te piensas que hoy un equipo de Yaritagua se pare de frente a la selección nacional de Venezuela y le marque un gol así, pierda 10-0, 10-1, perdón. Tú dices que le marque un gol, tú dices, eso es una hazaña. Lo que ustedes hicieron fue, sin lugar a dudas, una hazaña. Pero no solo se quedó ahí en el club, sino que además hubo el crecimiento, el desarrollo personal de algunos atletas. Y lo hablábamos temprano, o sea, en el caso de José Isabelino Ordóñez de Chabelo, es el primer jugador yaritagüeño que llega a jugar primera división. Porque tenemos jugadores que jugaron también profesional, Carlos, pero jugaron en la segunda, que fueron bastantes también. Pero el que llega a la primera división es Chabelo. ¿Con qué club Chabelo llega a jugar profesional? Bueno, fue con Miranda Canaria. Me llevó el profesor Iván García. Jugué una temporada con Miranda Canaria, valga la redundancia, y luego viene el profesor Pescadito de Falcón. Ajá. Y ese jugó aquí en Yaracuy. En el Yara. Y habla con el profesor Cabruja, porque ¿por qué no me das a ese muchacho para llamarme a Falcón? Entonces Cabruja le dice, pero déjalo que termine la temporada y luego te lo lleva. Entonces el profe cada vez me llegaba a la habitación y me decía, Chabelo, te quiero que te vaya con nosotros. Profe, ¿qué voy a hacer yo para ese desierto, profe? Yo voy a decir, no, déjeme que Caracas, yo estoy bien aquí. No, pero vete con nosotros, que estamos armando un buen equipo. De hecho, fuimos campeones 2 veces con Falcón Fútbol Club en segunda, pero no había ascenso. Okay. Y tuve esa pasantía en Falcón, y en Falcón conozco... O sea, estaba jugando primera y me fui a jugar segunda con Falcón. O sea, hiciste el camino al revés. Exacto, lo hice al revés, porque por los viejos, pues, porque uno estaba empeñado que me fuera, y me fui con el a Falcón. Y hice esa gran amistad con Isidoro, el profe Pescadito. De ahí, estando en Falcón, está el Atlético Falcón en primera división, y está don Antonio Julio de la O, el barranquillero. Entonces,
él cada vez observaba los entrenamientos, y él lo contrata Petrolero del Zulia, y el viejo me va a buscar a Falcón a mí para yo jugar primera edición con Petrolero del Zulia. Y me lleva a Petrolero del Zulia. Vuelves a la primera división. Vuelvo a la primera división con Zulia. No, miento. Empezamos a la segunda división con Petrolero y subimos a primera división, que le ganamos por cierto, al Atlético Falcón, que fue un juego de liguilla. Uno en Maracaibo y el neutral lo hicimos en Táchira. Lo ganamos con gol de Omar Ferrari, uno de los goleadores que tuvo Táchira. Omar Ferrari jugó con mi persona, uruguayo. Y le ganamos en la segunda prórroga, matamos allá a Falcón en Táchira. 1-0 con gol de Omar. Entonces continuó jugando con un Petrolero toda esa temporada. Luego me vengo a Polisport. Polisport era, se acaba el equipo. La policía, ¿no? Era el equipo de la policía. No, Polisport era de Alexis Sandivia. Ok. Entonces, no existía policía de Lara todavía. Existía uno de Lara y Polisport. Y Polisport era el Deportivo Lara y Polisport, que era de la mano de Alexis Sandivia, el que bajaba los billetes. Ajá. Entonces nos quedamos una temporada que cuando eso hablo con Alexis Llore y me lo llevo también para Polisport, con Alexis del Cura, en Polisport. ¿Y ese equipo era de primera? No, segunda división. Jugamos toda esa temporada magnífico con Polisport, pero como Polisport era el que estaba dando era el boom en el momento a nivel nacional, en segunda división, que le ganaron a todo el mundo. Entonces, Trapattoni nos saca a los jugadores que tenían y se lo lleva al Deportivo Lara, porque ya Alexis no le estaba prestando atención al Deportivo Lara, sino a Polisport. Entonces se puso como un poquito celoso. Y nos quitó a Meite, nos quitó a Ciro de Freite, nos quitó a Cardoso, nos quitó a Gerardo, y nos quitó a los brasileños que nosotros teníamos. Y Polisport se viene abajo y se acaba Polisport. Entonces sale de nuevo Unión Española de la mano de Raúl Caballeri. Entonces me contrata la Unión Española y me quedo con Unión Española, que es donde prácticamente terminó mi carrera, porque viene la lesión, que en ese momento iba a jugar con Zamora. Zamora estaba interesado en mí. Me reventé el brazo en esa partida y no me pude ir a Barinas. Y entonces me dedico a ser entrenador. En Yaritagua fundamos la escuela Green Sport, fundamos Yaritagua Fútbol Club, que son las que existen ahorita. Pero Chabelo, en ese proceso tuyo como jugador, hubo arrastre, porque le abrías de alguna manera, le abrías otra ventana más a Yaritagua. Y tú, ahí, ¿qué me refiero con el arrastre? Lo que comentabas ahorita, por ejemplo, el caso de Alexis Jorge, del Cura. Sí. Pero ahí también le abriste puertas a otra gente que llegara a otros espacios en ese mismo momento. De hecho, a Richard lo llevo yo a Portuguesa. Richard es el tremendo jugador, lo llevo a Portuguesa y juega a segunda división. De hecho, era capitán de Portuguesa. Hablo con Carlos Núñez, uno de los peruanos del pentacampeón, y lo llevamos a jugar a Portuguesa, a Richard Hill. Y una de las cosas que siempre uno se le olvida. Cuando uno es humilde, uno no se lo olvida a su gente. Siempre que me entrevistaba, decía, es que en Yaritagua hay mucho talento, hay muchos jugadores. Los profesores a veces no me creen, no, que sí los hay. Hay muchos jugadores, muchos jugadores. Claro, porque fíjate, estás hablando, yo estoy pensando aquí en el caso de Guillermo, que Guillermo también jugó profesional, pero segunda. Con Polisport. Ajá. Pero ya tú habías llegado ahí a Polisport. Ya yo estaba en Polisport. Ya yo estaba, como se dice, hecho, pues ya yo pertenecía a la plantilla de Polisport y ya tenía tiempo jugando con ellos. Pues. Entonces, hay esa oportunidad para Guillermo y para el Cura. Pues. Entonces, hablo con Carlos Ayedri, tráelo, el argentino. En ese momento, ¿quién más tuvo esa posibilidad de llegar ahí? De llegar al fútbol profesional, ya no en primera, pero por lo menos en segunda división. Es que hubieron mucho, Gabriel. Hubieron mucho. Lo que pasa, y es lo que te vengo diciendo, el fútbol profesional, el que tenga disciplina como futbolista
y quiera y se sienta con un nivel favorito, lo puede hacer. Ahí lo que hay que tener es responsabilidad y disciplina. Eso es lo que tiene. Hablábamos, por ejemplo, del caso del maestro Leo. Ajá, Leo estuvo. Porterazo. Ajá, un arquerazo. Estamos hablando de los arqueros que nosotros tuvimos, unos arquerazos. Todos los porteros que nosotros tuvimos fueron muy buenos. Por ahí anda Chabela todavía esperando que... Félix José, Francisco Narváez, el un pelón. muchacho de Cambural que fue un fenómeno. Osvaldo, el de Cambural. Hay una cosa que se le olvidó a Chabelo también, que es el único yalitagüeño que jugó contra una selección de Europa. Rumanía cuando vino al sur. Ah, sí. O sea, no hemos hablado de eso, no hemos llegado ahí. Sí, tuve varios partidos internacionales. De hecho, jugué contra el Junior Barranquilla y esa noche, cuando terminé el partido, me estoy cambiando y cuando estamos ya cenando, nos vamos del Pachecho Romero y nos estamos en la Casa Cruz, estamos cenando y el kinesiólogo se me sienta al lado y me dice, no voy a decir nada, me dice, ¿qué pasó? La gente de Barranquilla está interesada en usted, pero no diga nada porque el viejo me dijo que no diga nada. Usted es loco y se va. No, negro, ¿cómo me va a decir eso? Si ya, le digo, sí, ya la gente se fue, chico. Tiene que decir, por eso que el viejo no te diga nada. Usted monta la moto y se va. ¿Jugabas con quién en ese momento? Con Petrolero del Sur. Con Petrolero. Jugué contra el Santa Fe de Bogotá. Jugué contra el Junior de Barranquilla, jugué contra el Unión Magdalena, jugué contra el Cerro Porteño, porque por cierto le ganamos 1-0 a Cerro Porteño. A Cerro Porteño le ganamos 1-0 con gol de Carlos Sierra. Soy un amigo del Pío Valderrama, de Pañía Barreto. Jugué con el maestro, uno de los maestros en Colombia, Alfeo Arango. Jugué con Víctor Campá, uno de los mejores de Colombia. Lo tuve al lado mío, ¿entiendes? Y en Acarigua estuve al lado de Vicente Vega, compartí habitación con Vicente Vega, cuando estábamos en la pasantía con Portuguesa. Fueron momentos muy bellos del fútbol. Gracias a Dios tuve esa oportunidad. Y tienes la fortuna de no solo haber sido el primero, sino que el segundo que llega de paso hijo tuyo a la primera división. Viene esa suerte, pues. Que el hijo también... Porque ese me lo llevaba yo, me recuerdo, me lo llevaba yo abajo de la butaca para todos lados cuando yo viajaba. Ese andaba con su tetero y su almohada. Por eso es que ese muchacho le gusta tanto el fútbol. Entonces, fíjate, y cae la casualidad que el muchacho está en el fútbol profesional. Pues. Sí, ha sido rodazo. Y ha sido, si alguna cosa le reconoce uno a Quique, con su chabelomanía, si alguna cosa le reconoce uno a Quique, ha sido la constancia. El hermano, no rendirse, en no haberse desanimado de haber jugado primera, después jugar segunda, jugar tercera. Eso por lo general deprime al atleta. Y bueno, fíjate cómo después de jugar tercera vuelve a la segunda y vuelve a la primera, donde se encuentra ahorita jugando con... Muchos tiramos la toalla. Así es, la inmensa mayoría. Quique ha sido, de verdad que eso hay que reconocerse, ha sido constante. Y cuando llegó a Yaracuyano, yo confieso ahí, porque uno tiene su toque regionalista, pues, y su cosa de los afectos, que me incomodaba mucho verlo en el banco, verlo fuera del plantel, de no verlo convocado. Decía, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Bueno, cambio de técnico y de una vez para adentro. Sí. Y creo que fue en el primero o segundo partido marca un gol. Sí. Tú dices, bueno, es un atleta que te está pidiendo continuidad. Entonces, uno le hace seguimiento a Quique porque, bueno, más allá de que sea tu hijo, es un yaritagüeño que nos representa y nosotros nos sentimos orgullosos de todos los yaritagüeños que andan por ahí poniéndole en todos los espacios y enalteciendo el gentilicio yaritagüeño. Pero hay mucha gente que se queda en el camino. Y tú lo decías temprano y Carlos también lo ha dicho, tiene que ver con un tema de disciplina. ¿Cuál es el desafío que tiene entonces el fútbol yaritagüeño hoy? Les pregunto porque además los dos, además de haber sido tremendos jugadores, han sido grandes entrenadores. Que nosotros ahí, esa es otra lista también que tenemos que hacer, donde tenemos al Muñeco, tenemos a Víctor Suárez como un formador
Víctor Suárez fue una que nos olvidamos fue un puente en la formación de los futbolistas. Mira, Chabelo nos trajo una vez todos los importados del Portuguesa. Pregúntale cómo quedó el juego. ¿No? Ajá. Le ganamos, se quedaron con Diviasi era el arquero, Diviasi, me acuerdo yo. Ajá. 3 pepinos le metí ahí. Ricardo. Todos esos vinieron allá en Itagua. Todo vino para acá. El pentacampeón lo traído todo para acá. Peralta, Diviasi, Ricardo Mo, Echenausi Viejo, vino Johnny Castellano, vinieron todas esas estrellas. Y ya Itagua le ganó. Un camión Fue Ricardo Mo, Ricardo fue el viejo como un misterio, lo pisó y se recuperó. De hecho, Ricardo Mo jugó conmigo en Maracaibo. Ya es difunto, murió también Ricardo, lamentablemente sí murió. Entonces, son muchas anécdotas del fútbol yaritagüeño que uno lo ve y tiene que admirarlo. De tantas batallas que Yaritagua, es lo que te digo, Yaritagua era un equipo de primera división, chico. Claro. Sin sueldo. Claro, pero hay una cosa ahí, Chabelo. Tú dices, en el caso de esa primera y segunda generación de jugadores, tú dices, ahí estaba un grupo de jóvenes que quería encontrarse con el deporte, ¿no? Pero cuando tú ves en el caso del trabajo de Víctor Suárez, se funda entonces la primera escuela de fútbol menor. prácticamente fue. Sí. Como concepto de escuela disciplinada, de formar a los chamos, ¿no? Porque lo demás era organizar a la juventud para jugar. Pero en la primera escuela podemos decir que se funda con Víctor Suárez. Con Víctor Suárez. Con Víctor Suárez. Fue mi profesor. Te iba a preguntar que se había pasado por las manos de Víctor. Tengo una anécdota. Mi primer entrenador fue Rubén, alias Tiapenca. Ok. Ese fue mi primer entrenador, que el equipo lo llamaba Independiente. Y después me agarra Víctor Suárez, que es el muñeco, que es mi segundo entrenador, que fue quien me dio la formación. Okay. Que estuve con él de 10, de 11 hasta casi 17 años con Víctor Suárez. Se le agradece a Víctor, siempre se lo agradecido, que fue mi profesor. Los fundamentos se los debes a él. Se lo debo a él. Aprender a parar la pelota, aprender a golpear la pelota. Eso me lo enseñó Víctor Suárez. Y era una persona muy estricta. No solamente enseñaba el fútbol, también la educación de la persona, era muy estricta, no pasaba. Pero eso es lo importante que tienen que hacer todos los entrenadores. Claro, pues ahí está la disciplina. Claro, formarlo como persona. Eso lo hizo Víctor Suárez. Entonces vuelvo, Carlos, a la pregunta que les hacía hace rato. ¿Cuál es el desafío que tiene el fútbol yaritagüeño hoy? Hoy, yo ya, menos mal que tú me lo preguntaste, te voy a pedir porque estoy viendo que la hora ya está avanzada. Entonces, te voy a decir, unirnos, dejarnos las pequeñeces, la unión. Y ya, por ejemplo, yo ya estoy obsoleto, pasaría ahí. Tienen que buscarse a otra gente que se encargue de las cosas. Y que haya uno. Ayer, por ejemplo, en el campeonato que empezamos, una simpleza por unos arcos que trajeron para que los niños jugaran, vinieron, formaron. ¿Qué es eso? Chicos, lo vamos a usar, después se lo llevan. Hay que tener más unión, tenemos que ser más una visión más amplia. Una visión más amplia y saber que nosotros, vamos a decir, de la onda vieja, ya pasamos, porque ahorita hay cosas nuevas y hay tecnología. Así el es. fútbol se ha vuelto como una computadora. El fútbol ahorita es una computadora. Ha evolucionado. Ha evolucionado. Hay que dejar pasar, dejarlo que yo sé más que no. Ahorita hay muchachos nuevos y muchos que quieren hacer las cosas. Esa liga, que yo te pido a ti que los ayude, que los ayude y les dé un espacio para que ellos hablen qué es lo que piensan.
Porque tenemos que ayudar, porque lo importante aquí son los niños, no somos nosotros. Así es, así es. Ahí está el futuro, El futuro. del fútbol y de la sociedad. Y de la sociedad, de la personalidad de la gente. Porque cuando tú estás formando a un niño, no solo estás formando un futbolista, tú estás formando una persona, un ciudadano, un ser humano. Entonces eso va a enriquecer la ciudad. Fíjate, por aquí están mandando saludos desde Banco Obrero, que es una zona además futbolera. La familia Pimentel, Rojas, Gutiérrez, Tobar. Y saludan a los invitados, les envían felicitaciones. Los hermanos Durán, los salvadoreños, Jaime y Baltasar, quienes jugaron fútbol también. Muy bueno, los dos. Pero fue mejor Baltasar que Jaime. Ahí se van a poner a pelear. Pero entonces Chabelo tiene que decir lo contrario para decir, bueno, 1 y 1. Pero el que yo fue Jaime, fue el que más enfiebrado. Te quería decir y se me fue la idea. Estamos hablando del fútbol menor, de la formación, estamos hablando de la liga. Te voy a hablar mira, el viernes me pasó a mí una cosa ahí, yo lo llamé en la noche, que no se podía jugar por la lluvia, que los niños se iban a enterrar y me habían pedido, yo se lo presté con mucho gusto. Porque eso no es mío, eso es del pueblo, pero hay que cuidarlo. Porque las cosas del gobierno, la gente dice, no, esta es del gobierno. No, eso no es del gobierno, eso somos de todas las personas. Pidieron el campo y llovió en la noche y entonces se reí, no lo dejó porque era más hasta para los niños, porque tú sabes que la parte de acá tú lo conoces, se hace una laguna donde juegan ellos. La laguna eso está full cuando yo fui en la mañana. Entonces voy para donde ellos estaban jugando con un equipo de la que vino y me formaron silvestre. Y el tú sabes cómo me encaraste, no me quedé callado, yo contesté, después dije, pido disculpas si me porté mal por mi carácter toda la vida, o sea, así me voy a morir. Hablando un poquito de eso, de esa polémica, lo que tenemos que buscar es crecer, crecer. Vamos, con otro estudio hacemos 4 arcos más. Eso es lo que esa es la solución. Bueno, no fíjate, vamos, porque si tenemos un par, vamos a tratar de ver cómo hacemos 4 arcos más. Fíjate, ahí ha ocurrido una cosa bien interesante en el Paseo Hugo Chávez, que ahí el mismo movimiento futbolístico ha ido utilizando los espacios que estaban ahí, que no tenían ningún tipo de destino asignado, y la gente decidió ocupar esos espacios organizaditos. Mira, vamos a ocupar, y tenemos 3 canchas que están ahí en medio de la pista donde están entrenando los chamos, y de paso los muchachos construyeron una por fuera de la pista que viene a acompañar al Guajiro, porque nosotros en este momento el Guajiro ha tenido una revitalización gracias al descanso que se le dio por la pandemia. Sí, se recuperó. Pero se recuperó mucho, pero los que de alguna manera hacemos vida en ese espacio sabemos que eso estaba convertido en un peladero chivo. Mira, antes que terminemos lo que diga, el Guajiro debe ser la cancha para que juegue todo el día Aritagueño, pero no juego, no práctica. Esa cancha tiene que quedar, hacer canchas abiertas así, y en la cancha para el que lo necesite para un juego el Guajiro, un campeonato, como el que hicimos ahorita. Debe ser para campeonatos, para equipos que vengan de afuera, y tener canchas alternas para que practiquen. En la Tubo hay una cancha. Sí. Ayer fui a ver una semifinal ahí, muy bonito, y eso es full. Eso es lo que tenemos que traer. Lo que pasa es que habemos gente que somos muy, ¿cómo se dice? Que llegan nada más con la mesa servida. Hay que trabajar por el fútbol, no hay que hacer todas las cosas fáciles, que todo lo del gobierno, que todo lo de la empresa privada, que no. Tenemos nosotros los deportistas que también trabajan. Así es, que construir. Perdón, teniendo ese paso abierto, yo que soy entrenador y no voy a dejar de ser entrenador de formar muchachos. De hecho, yo trabajé 11 años en el Ítalo.
los espacios reducidos, el trabajo físico, se puede hacer en cualquier rincón. Entonces la cancha la podemos usar cuando ya se vaya a hacer un patrón de juego, un esquema de juego, unas pelotas paradas, que se vaya a trabajar con la pelota. Se vaya a hacer la parte táctica, se puede hacer en la cancha. Pero los trabajos, los espacios reducidos, el trabajo físico, que además son los que más lesionan el terreno. Exacto, que se le va a dar más duro al terreno. Se puede trabajar fuera de la cancha. De hecho, yo lo hice. Yo tuve ya el Yaritagua Fútbol Club Sub-17, Sub-20 y tuvimos segunda división y lo trabajamos por fuera. Que a mí no salía por todo Yaritagua. Yo le digo, no, pero porque una cancha tú sabes, de grama es delicado, que a ver lo sabe, que a ver viene del fútbol. Y es un lujo además tenerla. Y eso tiene 31 años. Quiero que busquen los campos que le ha durado una grama 31 años y vayan a verla como está de bella. Gabriel, es un equipo sub-17 que tú no lo viste allí. ¿Sabes cómo le decían? Salserín. Es un puro muchachito. No, les costaba, te cuesta que les costaba ganarnos a Zamora, a cualquier equipo a nivel nacional. Se metieron de cuarto de final en ciento y pico de equipos a nivel nacional. Tremendo equipo que formé que sub-17 y todavía hasta el momento no salió otro así, con tanto talento de esos muchachos. Bueno, tiene que llegar ese momento porque hay que trabajar. Lo bueno es que en este momento nosotros tuvimos como un bache. El fútbol yaritagüeño tuvo un bache. Un bajón muy fuerte. Pero en este momento uno lo percibe, pues. Hay un montón de gente trabajando en la formación de los chamos. Y eso da sus frutos, eso da fruto a su tiempo. Uno recuerda los brazos, seguir echando. Exacto, uno recuerda porque una, digamos, de las escuelas más constantes fueron las de ustedes dos. El trabajo constante de ustedes dos con el fútbol durante muchos años. Pero después de ese periodo hubo como un bachecito por ahí. Siempre había alguien que intentaba, duraba 6 meses, un año. No había la continuidad. No había continuidad, hermano, que es una palabra que es fundamental en el tema del fútbol, ¿no? Y de cualquier disciplina deportiva. Si no hay continuidad, se pierde el trabajo, ¿no? O por lo menos se alarga el resultado. Cuesta más llegar al resultado. Ahora, en este momento nosotros vemos con mucha alegría que hay un movimiento y hay un crecimiento, sobre todo del fútbol femenino. Tú ves cada vez más, bueno, mi hija, hermano, mi niña tiene 5 años y está entrenando, anda con el cubano. Y hasta hace unos días andaba que quería ser bailarina, ahora quiere ser bailarina futbolista. Y tú la ves, ella es así toda quietecita, muy... Anda a verla cuando agarra una pelota, esa muchacha se pone loca. Hay una amor con el tema del fútbol. Y el fútbol femenino va en crecimiento. Y Yaritagua, nosotros tenemos aquí una niña que de 17, de 15, que estuve jugando esa chama y tú dices, ay papá, tienen cara de profesional, pero para donde las pongas, pues. Gabriel, yo dirigí selección de Yaracuy femenino. Es fuerte, ¿sabes? Sí. Es más fuerte que masculino. Sí, ¿verdad? Y yo dirigí las dos y el femenino fue duro. Tengo anécdotas de eso que algún día te lo diré. Ajá, que no se pueden contar en la radio. No se pueden contar en la radio, sí. Pero es fuerte, ¿sabes? Y armé tremendo equipo en Yaracuy, en los juegos. Y tuve, con mi compadre Johnny, tuvimos Yaracuy 96, que fue en Trujillo. Ajá. Que también hicimos un gran papelote allá en Trujillo. Sí, jugamos contra los grandes, jugamos contra el distrito, y tenía a Cáceres, al Zurdo Roja, a Vizcarrón, y le metimos 4 ahí en Valera. 4 le ganamos a distrito. ¿Sabes? Que Rafa Santana me llegó en el camino y me dice, ¿a dónde fuiste? ¿Tú cómo que fuiste a Sorte? Le digo. ¿A dónde fuiste? Estuvimos en Médanos casi un mes en Falcón trabajando en la pretemporada. Allá fue donde... Mira, y de esa selección de Yaracuy, ¿quién estaba de Yaritagua? Porque yo sé que estaban ahí, ¿no? Teníamos como 7. Los Morochos Gaviria, Mendoza, Valladares, Emerson. Teníamos muchos de aquí de Yaritagua. Y la otra parte, porque de Nigo, hicimos un sondeo a nivel de todo el estado buscando los talentos. Y nos trajimos 4 refuerzos de Ureña. Ajá. Pero Nigo era un jugador espectacular, tanto como los de Yaritagua.
y nos metimos de cuarto en el país. Porque los árbitros, los linieros hicieron el trabajo. Jugamos contra Juan Arango. El Morocho, uno de los hijos de Orlando Gaviria, marcaba Willy. Era la marca de Juan Arango. Ajá. Juan Arango, flaquito, ese es tuyo. No hay que descuidarse con lo menos no somos, pero los linieros hicieron el trabajo. Los estamos ganando agua. Pero los linieros y los árbitros, por no tener peso allá arriba, no es bromaron. Los árbitros no. Los linieros fueron los que hicieron el trabajo. Favorecieron a Aragua. Pero nosotros íbamos para la final. Esa vez nos traímos fair play, champion goleador en los Juegos Nacionales. ¿Quién ganó el goleador? Lo ganó un muchacho en el Catire, Juan, un refuerzo que trajimos de Lara. Ok. Sí. Traemos a Gandola, a Juan, a Elviso Martínez, me lo traje yo de Lara y lo metí a Aragua. Hicimos un buen sondeo para hacer esa selección. De hecho, no ha habido otra selección de Yaracuy, pero lo hicieron los mismos fanáticos. Como esa no. Esa jugaba sola, pues, esa selección. Una selección sólida, solvente. Muy ¿Y era que sólida. su qué? ¿Y sabe quién fue el padrino de esa selección? Rafael Dudamel. Llegando, tuvimos que jugar una caminera porque venía en fiebre y quería jugar. Y tuvimos que, no iban a hacer fútbol, tuvimos que hacer fútbol porque Rafael nos pidió el favor. ¿Él jugaba Dudamel con quién? ¿Con Lara? En ese momento. No, Dudamel estaba creo que en Colombia. Ya estaba en Colombia. Estaba En Santa Fe. Santa Fe, él jugó con Santa Fe mucho tiempo. Por cierto, le decían San Dudamel. Ajá. Es un mago. Sí. Y el porterito que tiene en Venezuela ahorita fue Sí, vale, sí. Y de hecho, estamos mal en la selección por eso, por haber salido de Rafael. Porque si dejamos a Rafael llevaba muy bien caminar la selección. Que es precisamente de eso quería, yo sé que ya estamos llegando al final, pero quería comentar de eso, porque precisamente cuando comenzamos el análisis veíamos las escuelas, ¿no? La escuela de Pablo Mistrotti, la escuela de Nino, la escuela de Iván. Y la de Muñeco. Ajá, pero digo ya desde digamos del orden de la forma del juego, porque los entrenadores de alguna manera se acogían esa Cada quien tiene su estilo. Ajá, pero digamos que tienen un elemento dinamizador del fútbol en Yaritagua, ¿no? Aquí hay una mezcla. En Yaritagua hay una mezcla. Exactamente, a eso me refiero. Tenemos la fuerza para jugar fútbol, porque si nos llevan 3-0, Yaritagua nunca se da por perdido. Eso lo agarramos de Pablo Mitro, y de Muñeco, y de José Pérez Acosta, de toda esa gente que me enseñó. Claro, pero te pregunto eso en función de que tú dices Dudamel y diste una cosa clave, es que Dudamel tenía un proyecto, que es el proyecto de Uruguay. El proyecto de Uruguay es que todas las selecciones jueguen en el mismo fútbol. La absoluta y las categorías menores. Ahí donde va el, como se dice, el futuro de la selección. En el trabajo de Rafael con los menores, porque viene trabajando con esa camada. Y se le hizo más fácil formar el equipo y tenía de dónde echar mano. Así es. ¿Me entiendes? Los conocía, estaban compenetrados con su manera de jugar. Te guste o no la manera de dirigir Dudamel, tú dices, ahí hay un proyecto. Y nosotros, como país, debemos entender la necesidad de apostar a los proyectos. Porque es muy fácil tener un técnico efectista, pues. Por ahí una gente desesperada por traerse a Loco Bielsa. Tú dices, bueno, o sea, Bielsa no va a tener los resultados que quiere solo porque sea Bielsa. Sí, Gabriel, te digo algo, es que el fútbol venezolano hay que vivirlo y hay que conocerlo. El técnico que venga a la selección de nosotros tiene que conocer la raíz y el fútbol de nosotros, el fútbol venezolano. Y Rafael estaba bien parado ahí porque lo jugó, vivió, sufrió, no cobró la quincena, no cobró la mensualidad, y estuvo pendiente siempre de nosotros. Ahí está el portugués. No es que no vamos a tener fruto con eso, porque es que no conoce el fútbol de nosotros. ¿Me entiendes? Que Rafael, si lo hemos dejado, nosotros tuviésemos en otro nivel
la selección. Ahora la tenemos cuesta arriba. ¿Entiendes? Fíjate, pasa lo siguiente, porque criticar es muy fácil. Entonces, cuando él cambia la alineación, está jugando con los del patio. Trae los extranjeros, que son nuestros, pero los trae para hacer la formación. Ahí ya se descompone el esquema de juego otra vez, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que tener la continuidad. Yo soy de lo que pienso que los importados los dejaría allá. Trabajaría con lo que voy a tener mañana, de noche, de madrugada. Que voy a trabajar con el grupo que tengo aquí en Venezuela. Que lo voy a tener, que aquel no puede venir, que no le Bueno, doy si permiso. José Peseiro está viendo este programa en YouTube, ya Chabelo te acaba de dar una recomendación para que valores ahí. Mira, ya estamos finalizando. Si tuvieras que resumir el fútbol en una palabra, ¿cuál sería esa palabra, Chabelo? El gol más grande de la vida. Carlos, si tuvieras que decir fútbol en una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra? Mi palabra es el corazón. Corazón. Bueno, muchas gracias, Carlos, Chabelo. Saludos a Jaime y a Baltasar. Saludos a todos A y espero que nos unamos para trabajar todos con los niños, pero unidos en todos los barrios, en todos lados de Yaritagua. Bueno, nosotros estamos llegando al final de este programa. Les recordamos que llegamos a ustedes a través de Caribe 93.3 FM, gracias a las inmensas labores que hace José Chema Torres en la gerencia de producción, a la magia que hace Humberto Méndez Jr. en los controles, en la supervisión. Un muchacho está encargado de todo, por ahí lo vimos en las cámaras corriendo, anda de un lado a otro, resolviendo 10.000 cosas. Gracias una vez más, Humberto Méndez. Gracias a ese equipo maravilloso de producción que me acompaña, el profesor Alexis Aguirre, que en este momento se encuentra de reposo. Desde aquí nuestro abrazo a Luis Pimentel y a Bernel Castillo. Yo soy Gabriel Figueredo y esto fue Al Encuentro. Al Encuentro, su gente. Al Encuentro, su cultura. Al Encuentro, sus tradiciones y su historia.